Hola, soy Valentina y junto a Elvis y Daniel evaluaremos la volumetría de la mano. Mediante este volumétro, utilizando la flexión, extensión, abducción y aducción de todas las articulaciones de la mano. De 15 grados. Para su valoración, el paciente debe tener el antebrazo en supinación, apoyado en la camilla. El fulcro del goniómetro se coloca sobre la cara anterolateral del hueso trapecio, mientras el brazo fijo sigue el eje longitudinal del antebrazo. El brazo móvil se sitúa en la cara ventral de la mano, siguiendo el eje longitudinal del primer metacarpiano, y se realiza la flexión de la articulación. El rango de movimiento de la extensión de la trapecio metacarpiana es de 30 grados en condiciones normales. Para su valoración, se parte de la misma posición inicial para valorar la flexión. Se realiza la extensión de la articulación trapecio metacarpiana, en la que se produce la separación del primer metacarpiano del resto de los metacarpios. De la flexión de la metacarpiana del pulgar, el paciente se coloca con el antebrazo en posición neutra, apoyado sobre el borde medial. El fulcro del goniómetro se sitúa sobre la cara dorsal de la cabeza del primer metacarpiano y el brazo fijo en la cara dorsal del mismo, siguiendo su eje longitudinal. El brazo móvil se coloca en la cara dorsal de la primera falange del pulgar, siguiendo su eje longitudinal, y se realiza el movimiento de flexión máxima de la articulación. El movimiento de flexión de la metacarpofalángica del pulgar no es tan amplio, solo posee un rango de movimiento de 10 grados. Para su valoración se coloca el paciente con el brazo en posición neutra y apoyado sobre la camilla. El fulcro del goniómetro se sitúa bajo la cabeza del primer metacarpiano, con el brazo fijo en la cara ventral del metacarpiano, siguiendo su eje longitudinal. El brazo móvil se coloca en la cara ventral de la primera falange del pulgar, siguiendo su eje longitudinal, y se realiza la extensión máxima de la articulación metacarpofalángica. La abducción de la metacarpiana es de 60 grados. Para valorar el movimiento, el paciente se coloca con el antebrazo en posición de pronación, apoyando sobre la pierna del examinador, y la mano y la muñeca permanecen en posición neutra. El fulcro del goniómetro se coloca sobre la cara lateral del trapecio, mientras el brazo fijo sigue el borde lateral del antebrazo. El brazo móvil está sobre el eje longitudinal del primer metacarpiano. Se realiza la abducción de articulación, donde el movimiento coloca el primer metacarpiano perpendicular al resto de los metacarpianos de la mano. El rango de movimiento de la flexión de las articulaciones metacarpofalángicas de los últimos 4 dedos varía de un dedo a otro. Es más amplio en el quinto dedo que en el índice. Se valora colocando al paciente con el antebrazo en pronación y la palma de la mano apoyada sobre la camilla. El fulcro del goniómetro se sitúa en la cara dorsal de la cabeza del metacarpiano correspondiente y el brazo fijo del goniómetro siguiendo el eje longitudinal del metacarpiano. El brazo móvil se coloca en la cara dorsal de la primera falange, siguiendo su eje longitudinal. La extensión de la articulación metacarpofalángica de los 4 últimos dedos de la mano es de 70 grados, siendo mayor la articulación metacarpofalángica del segundo dedo que la del quinto dedo de la mano. Se mide con el paciente colocado con el antebrazo en posición neutra, apoyado en la camilla. El fulcro del goniómetro situado en la cara lateral de la cabeza del metacarpiano. El brazo fijo en la cara lateral del metacarpiano, siendo su eje longitudinal, mientras que el brazo móvil se coloca en la cara lateral de la primera falange, siguiendo su eje longitudinal. El rango de recorrido de la aducción de la articulación metacarpofalángica de los 4 últimos dedos de la mano es de 20 grados. Se valora colocando al paciente con el antebrazo en pronación y la palma de la mano apoyada en la camilla, dejando un espacio interdigital suficiente para producir el movimiento. El fulcro del goniómetro se sitúa en la cara dorsal de la cabeza del metacarpiano. El brazo fijo del goniómetro se coloca en la cara dorsal del metacarpiano, siguiendo su eje longitudinal,
mientras el brazo móvil está en la cara dorsal de la primera falange siguiendo su eje longitudinal. El movimiento de abducción de la articulación metacarpofalángica de los 4 últimos dedos es de 20 grados. La posición de partida es la misma que la referida para la aducción de esta articulación. Partiendo de dicha posición, el paciente realiza un movimiento de máxima abducción o separación de los dedos explorados. El rango de movimiento de la flexión de las articulaciones interfalángicas proximales de los 4 últimos dedos es de 120, siendo mayor en el segundo dedo de la mano y menor en el quinto dedo. Para valorarlo, el paciente coloca el antebrazo y la mano en posición neutra, apoyado sobre la camilla. El explorador sitúa el fulcro del goniómetro sobre la cara dorsal de la mano de la primera falange, mientras el brazo fijo se coloca sobre la cara dorsal de la primera falange, siendo su eje longitudinal el brazo móvil. Se sitúa en cara dorsal de la segunda falange, siguiendo su eje longitudinal. El paciente realiza máxima flexión de la articulación interfalángica proximal, mientras el examinador empuja el brazo móvil del goniómetro facilitando la medición. El rango de movimiento de la flexión de las interfalángicas distales es de 80 grados, siendo mayor en la articulación del quinto dedo y menor en el segundo dedo de la mano. Para valorarlo, se coloca al paciente con el antebrazo y la mano en posición neutra apoyado sobre la pierna del examinador. Por el borde cubital. El fulcro del goniómetro se sitúa sobre la cara dorsal de la cabeza de la segunda falange y el brazo fijo del goniómetro sobre la cara dorsal de la segunda falange, siguiendo su eje longitudinal. El brazo móvil se coloca sobre la cara dorsal de la tercera falange, siguiendo su eje longitudinal. El paciente realiza la flexión de la articulación interfalángica distal mientras el examinador empuja el brazo móvil del goniómetro facilitando la medición. La extensión de las articulaciones interfalángicas distales de los 4 últimos dedos es de 10 grados, siendo mayor en la articulación del segundo dedo y menor en el quinto dedo de la mano. Para valorarla, el paciente se coloca con el dedo en flexión y con antebrazo y mano en posición neutra. El fulcro del goniómetro se sitúa en cara ventral de la cabeza de la segunda falange y el brazo fijo en la cara ventral de la segunda falange, siguiendo su eje longitudinal. El brazo móvil se apoya en la cara ventral de la tercera falange, siendo su eje longitudinal. El paciente realiza la extensión de la articulación interfalángica distal mientras el examinador empuja el brazo móvil del goniómetro facilitando la medición.